Está Arrancamos. grabando. Vale. Hola, hola, ¿cómo estás, Galindo? ¿Cómo te ha Hola, ido? ¿Cómo ha estado por allá la cosa en España? ¿Cómo está toda la rumba por allá? ¿Cómo estamos? hola Jaime, ¿qué tal? Pues mira, bien, aquí seguimos una semana más para, bueno, pues para seguir generando este contenido de valor, ¿no? Que yo creo que va a ser hoy súper interesante. Ya vimos esa introducción el otro día y hoy, para el que nos vaya a ver, pues la verdad que va a ser un concepto un poquito más allá, bastante, vamos a hacer más hincapié en el tema de lo que estuvimos hablando en el primer vídeo. Y bueno, pues como te decía, aquí seguimos trabajando, aprendiendo conceptos, aprendiendo cosas súper interesantes y, como se dice aquí en España, a tope con todo. Excelente. Y pues bueno, a toda nuestra audiencia, perdón, saben que, bueno, si todo va bien, todo marcha bien con esto de la pandemia, porque también es algo que está ahí, pero bueno, si todo Sí, marcha bien, vamos a estar allá el día 8 o 9 de septiembre a 23, a 22, 23 de septiembre, trabajando allá con tubo de 15 pulgadas allá en España, ayudándole tanto a emprendedores como al empresario frustrado, ¿no? Al que ya llegó a tope, ya no sabe para dónde dirigirse. Va enfocado, las charlas van a ir enfocadas en esos dos nichos, pero bueno, es esta información que vamos a ver el día de hoy está padrísima porque si vas a emprender, cuando uno emprende, pues normalmente emprende si eres tú solito o alguien más y empiezas haciendo todo. O sea, empiezas en la parte operativa todo. Y conforme vas claro. evolucionando, pues la idea es que subas, pero yo me encuentro con empresarios que ya tienen años en sus empresas, en sus industrias, donde a pesar de que ya tienen una plantilla, una cuadrilla de 30, 40, 50, 80 personas, ellos siguen operando. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque le digo, a ver, vete una semana de vacaciones y a ver qué pasa. No, pues pasa un desorden, ¿no? Y además, en ocasiones el empresario que está frustrado, pues está de esa manera porque no puede retirarse ni a una carnita asada, ni a un día de pique, nada, no se puede retirar nada de su empresa ningún día del año. ¿Por qué? Porque todo depende de él. Entonces, el día de hoy, con una herramienta que tenemos aquí, es un gráfico que he diseñado, he evolucionado poco a poco a lo largo de los años, de cómo explicarle o entender de qué manera están las cosas en cuestión de las job function, como dice arriba, de las funciones de tu trabajo en el que tú estés haciendo. Entonces, delante, mi querido Santos, que ya entremos con el tema para darle con todo. Por supuesto, sí, porque la verdad que es súper interesante esto que has dicho, ¿no? El tema de que el problema que tienen muchos emprendedores o incluso empresarios que ya tienen empresas más grandes y demás, es que, como se dice aquí también, hacen de hombre orquesta o mujer orquesta, ¿no? Tienen que operar todo, tienen que dirigir todo y en el momento en el que dejan su negocio, pues la verdad que incluso pueden perder dinero y precisamente creo que el concepto que tú les vas a explicar aquí, pues les va a ayudar mucho a esto poder mejorarlo, ¿no? Perfectísimo, sí, exactamente. Vamos, o sea, vamos directamente al grano. Depende cuál es tu función en el organigrama de la organización, pues bueno, es tu chamba. Entonces, pues bueno, me voy a parar aquí un poquito para ir explicando, ir escribiendo ciertas cosas, ¿va? Ok, Muy pues bien. imagínate que la organización, funciones de tu trabajo, vamos a ponerle 3 niveles nada más, ¿sí? Yo sé que el organigrama tradicional pueden tener un montón de niveles, ¿vale? Pero bueno, vamos a poner nada más 3 para dar la explicación de lo que vamos a hablar ahí. Entonces, vamos poniendo como primer nivel el de manager, ¿sí? O sea, la gente, la punta de lanza, la gente que dirige, aquí puedes ponerle gerentes, encargados, o sea, ya el nivel de los niveles más altos en la organización. El segundo serían los mandos medios, ¿sí? La gente que son encargados, supervisores, o sea, o prácticamente que es el ombligo de la organización. Y el nivel en un organigrama tradicional más bajo, pues es la parte operativa, la gente que realmente se le paga por hacer algo con las manos, ¿sí? Con un poquito el contraste de la mentefactura, pero a eso vamos. También vamos a explicar aquí cómo trabajamos nosotros la mentefactura, ¿vale? Entonces, tenemos 3 niveles en la parte de job function.
Entonces, yo ahorita te digo a ti que nos estás viendo en este video, emprendedor, perdón, esto sí va más en la parte del empresario frustrado, porque es alguien que ya tiene una organización. Empresario que estás frustrado ahorita. Tú dices, yo estoy acá, sí, papá es el que creó la empresa, etcétera, etcétera, yo estoy acá arriba. Pero, ¿cuáles son tus funciones? O sea, si estás como lo hicimos al inicio de la reunión, pues sí, tú estás pensando que estás acá, pero realmente tus funciones son corporativos. Entonces, si tú te estás pagando un sueldo semanal o mensual como manager, pues no te lo puedes pagar, señor. ¿Por qué? Porque estás haciendo funciones de operativo y no estás haciendo nada por crecer el negocio. Entonces, ¿de qué manera se divide las funciones en base a lo que yo he visto en la experiencia? Vamos a dividirlo en dos partes, ¿sí? La parte pensante y la parte operante. Entonces, con esto queda más gráfico la parte de entender cuáles son tus funciones, ¿sí? Si tú dices que estás acá como manager, ve toda la parte pensante que tú tienes que tener. Si le ponemos un porcentaje de 0 a 100, aproximadamente este huequito es como un 10% en la parte del manager. Entonces, en la otra parte, fíjate lo más que importante es cuando tú eres el punta de lanza, ¿sí? Y esto es lo que hablamos en el modelo de crecimiento exponencial, ¿sale? Que cuando tú tengas una nueva unidad de negocio o quieras crear un experimento, tú eres el punta de lanza, yo no digo que no, pero tienes que formar enseguida un equipo para que realmente tú sigas pensando cómo hacer válido ese experimento, realmente crearle una unidad de negocio y que facture muy bien, ¿vale? Porque si tú lo operas y lo operas y lo operas y dices, es que nomás sirve cuando yo hago las cosas, pues entonces nunca vas a salir de acá. Fíjate cómo está la parte operante. Ellos tienen que operar en un 90%, porque para eso se les paga. Y aquí el mando medio, fíjate cómo está. O sea, 50% operan y 50% piensan. Digo, esto tú le puedes poner muchos niveles, ¿vale? Pero para que quede entendido en 3 niveles de qué manera tenemos que analizar y realmente trabajar las unidades de negocio, ¿sale? Porque si tú estás acá, otra vez lo voy a volver a repetir, porque esto me lo topo mucho en el 99% de las empresas que hemos trabajado, esto sucede, ¿sí? El que está acá arriba, se la pasa acá. Y peor fregadera, peor chingadera. Ay, disculpen el francés, ¿verdad? Pero peor chingadera. Se pagan como si estuvieran acá o como si estuvieran acá. Y realmente yo me he topado ver gente en empresas manufactureras que los ves, y disculpa con toda la palabra, y no digo que esté mal, no se les van a caer los pantalones ni las faldas, pero que los ves barriendo, los ves así limpiando. Dices, Jaime, ¿pero qué tiene de malo? Le dije, es que lo malo es, o sea, no tiene nada de malo la actividad. O sea, hay mucha gente que son barrenderos y es un trabajo, es un oficio muy bien hecho, ¿sí? Pero aquí el punto es de que la persona que es el manager siempre tiene que estar pensando en cómo crecer su negocio. Ni siquiera aquí, acá. Pero otra vez me topo muchos que están acá arriba, piensan ellos que están en la parte pensante, pero realmente no, están en la parte que opera nada más. Entonces dime, o sea, si ellos están trabajando el 90% y es el que dirige el barco, pues ¿quién va a hacer esta actividad? Pues nadie. ¿Y qué es lo que va a suceder con muchas de las empresas que acabó de suceder ahorita con la pandemia, con la crisis? Truenan. ¿Por qué? Porque no hubo nadie quien estuviera pensando en cómo reorganizarse, evolucionar, adaptarse, o sea, por eso es en la parte pensante. Ahora, se nos vino la crisis del coronavirus, del COVID-19, pero no sabemos si a final de año se venga otra cosa, o si el siguiente año se venga otra situación, ¿sí? Yo, por ejemplo, me acuerdo en España, que estuvo duro también la crisis financiera, en el 2007, 2008, por allá, o sea, fue igual.
Y realmente las crisis, mi querido Santos, pues están latentes de todo el tiempo, porque una crisis puede ser que se te venga la competencia y pues ya no supiste qué hacer. O sea, a lo mejor al principio eras tú solo y todo te compraban a ti, pero ya te llegó el del enfrente, o igual un empleado se sale y te puso el negocio, etcétera, enfrente, etcétera. O sea, todo puede pasar. Por eso es que es muy importante que realmente el punta de lanza, el director, el dueño, los dueños, o alguien de los dueños, aquí es ver cómo ayudar a estructurar eso, pero siempre alguien tiene que estar pensando, como está aquí arriba, ¿sí? Ahora, algo que también me preguntan, oye, Jaime, este huequito, entonces quiere decir que sí puedo agarrar un porcentaje para ir a barrer, para ir a cargar cajas, para ir a cambiar una llanta, para ir a ordeñar una vaca, para ir... No. La parte de aquí, del manager, la parte operante de esta persona, son las ventas. Eso es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con la parte pensante y con la parte de las ventas, ¿qué haces? Creces el negocio. ¿Sí? Y si imagínate, si digo yo, en mi experiencia, tengo una unidad de negocio que la verdad surgió, la tenía pensada desde enero del 2020, digo, por si este video se ve años más adelante, pero tenía pensada hacerla en el 2020, en enero, por X, Y, Z situación, no habíamos podido arrancarla. Y cuando llega el coronavirus, me obligó a arrancarla, porque la parte de las asesorías, el coaching que nosotros tenemos es presencial, y pues eso en ese momento se quedó totalmente varado. Entonces, pues ¿cómo lo hacía? Simplemente para pagar la inversión en las deudas que traía, pues tuvimos que reinventarnos, y esa chamba sí me tocó a mí. Si yo no hubiera estado en ese momento, la verdad ahorita yo estuviera trabajando para una empresa, muy seguro, ¿sí? Porque los gastos, los impuestos, los bancos, esos no se detienen para cobrarte, ¿sale? Entonces, gracias a esto mismo, aplicado en mi experiencia y en mi empresa de Grupo Impadi, pudimos salir adelante. Y ahorita estamos creando más experimentos. ¿Para qué? Pero con este síntoma, ¿vale? O sea, yo a mí se me ocurre una idea, vamos a hacer esto, por ejemplo, el siguiente año, 2021, vamos a crear una universidad, un proyecto que se llama Facultad del Emprendimiento. Vamos a crear una universidad, pero con lo que nosotros hemos vivido como experimental, ¿sale? O sea, te vamos a ayudar a ti, emprendedor, esto sí es enfocado en los emprendedores, de que te metas a esta universidad virtual y vas a ver sesiones reales con nosotros, o sea, que fuimos a empresas, cómo mejorar algo, y te vamos a platicar también de nuestra experiencia, cómo hemos creado diferentes unidades de negocio, y también, ¿por qué no?, contarle en lo que la regamos, en lo que la cagamos, porque todo el mundo siempre nos cuenta lo bonito, pero nadie se anima a contar lo que se sufre, o el riesgo que se tiene cuando pierdes algo, ¿sí? Yo la verdad sí he tenido el descalabro con 3 proyectos muy fuertes donde invertí una cantidad de dinero, y por el socio, por las personas con las que estuve trabajando, no lo pude. Y yo no tengo ningún problema en platicarlo, porque gracias a esas experiencias he aprendido cómo sí hacer las cosas. Entonces, no sé si aquí, mi querido Santos, una pregunta hasta ahorita de esto que hemos estado hablando. Sí, bueno, lo primero es decir que me ha gustado mucho cómo has plasmado ese gráfico, porque la verdad se ha entendido muy bien la labor real de lo que tiene que ser el manager o el CEO, el director de una empresa. Es decir, el fundador de una empresa, creo que, y es una cosa que aquí en España, pues creo que muchas veces no se llega a entender, y es el hecho de que, como tú muy bien has explicado, el fundador de la empresa, el manager, su labor es precisamente eso, pensar nuevas formas de crear negocio, porque puede pasar, como muy bien has dicho, que cuando llega una crisis, si la empresa no tiene ese cerebro pensante que abra otras unidades de negocio o sea creativo a la hora de hacer crecer las ventas, ¿qué es lo que pasa? Pues que al final llegan crisis como ahora, y las empresas que no se renuevan, que no tienen esta cabeza pensante, se van a la quiebra, o muchas tienen que cerrar, o como tú has dicho ahí, muchas truenan, ¿no? Entonces, claro, y eso es lo que pasó aquí en las crisis que ha habido aquí en España, pues siempre ha pasado eso, que
El problema es que cuando es el propio emprendedor el que opera, pues al final, ¿quién es el que abre el nuevo negocio ahí? Entonces, creo que es un concepto súper interesante este, y el que nos esté viendo o la que nos esté viendo, pues la verdad que creo que si esto no lo sabía, le va a hacer bastante chip en el cerebro, porque la verdad que suena súper interesante. Bueno, yo creo que todo lo que has explicado ha estado súper bien. La única duda que a lo mejor puede tener la persona que nos esté viendo es, vale, Jaime Santos, ¿y cómo llego precisamente a solamente ser la cabeza pensante de mi negocio? ¿Qué te parece, Santos, si lo dejamos ese para otra sesión? ¿Te late? Muy bien, me parece muy bien, sí. Lo Porque dejamos con la intriga. la pregunta que estás diciendo, la verdad es que es importantísimo. Igual tengo yo una forma de cómo con un gráfico, con una herramienta, explicar, no nomás algo platicado, con una herramienta, explicarte cómo diseñar eso, cómo crear realmente que igual no te puedas, o sea, tú te salgas totalmente, pues eso tarda años, sinceramente, o sea, pero cómo de inicio, cómo hacerte a un ladito y ver cómo está el desempeño de ese nuevo experimento o ya una unidad de negocio. Entonces, te late si lo agendamos más adelante, y todos los que nos están viendo aquí, pues igual también pueden estarnos escribiendo en las redes sociales algún tema en específico que estén viviendo como empresarios frustrados o como emprendedores, y lo podemos tocar también aquí en este panel, en este en vivo. Claro, sí, por supuesto. Lo dejamos como tema porque creo que es súper interesante para un siguiente vídeo, y creo que les va a gustar mucho que se hable de esto, ¿no? Y bueno, pues sobre todo también, como tú has dicho, si tienen alguna pregunta referente a todo esto, porque seguramente que ya les está generando pues cierta expectativa o cierta intriga ver qué tipo de organizaciones empresarial es esta, ¿no?, la que estás exponiendo. Pues por supuesto que nos pueden mandar cualquier mensaje, tanto a mí como a ti, y nosotros pues las preguntas que tengan las podemos también resolver como tema y hablar de ello, y la verdad que estaremos encantados de ayudar, sobre todo que sea de forma virtual, pero bueno, también recordar que como Jaime va a venir aquí, pues todo esto lo va a explicar mucho más en profundidad, de forma presencial, con ciertos empresarios que trabajaremos y demás, y vamos, estamos seguros que va a ser súper interesante y súper fructífero, porque la verdad que, como dije en el primer vídeo, son conceptos súper interesantes. Y con lo que más se tienen que quedar es precisamente con esto, que este modelo de organización de empresa es el que puede salvarte de cualquier crisis y encima hacerte crecer. Es lo que a mí me ha transmitido, y creo que tú estás a favor de esto, ¿no, Jaime? Totalmente, totalmente. Y pues bueno, pues fue algo resumido, algo así cortito, pero como tú le dices, la persona que quiera, pues igual puede marcarnos y ahondar un poquito más, ¿sale? Aquí lo hice como muy genérico. Entonces, pues bueno, acuérdense que ahorita estamos en fin de semana chambeándole, el emprendedor, el empresario nunca deja de trabajar, ¿sale? Entonces, aquí estamos, y bueno, más adelante vamos a estar allá en Españita, y pues bueno, la verdad, un gusto, primera vez que voy a estar allá, y pues bueno, me despido ante todo el público que está viendo ahorita, me despido ante ti, Santos Galindo, y pues la siguiente semana vamos a tener otro igualito con información también muy padre, totalmente disruptiva, nueva, poderosísima, ¿sale? Pues bueno, te Muy bien, agradezco pues igualmente. con muchas ganas de llegar a la semana siguiente, porque estoy seguro que les ayudamos muchísimo a todos los empresarios y emprendedores que nos estén viendo. Así que ya sabéis, la semana que viene tenemos otra cita para seguir con los conceptos. Perfecto, bueno, pues ahí estamos, ¿eh? Nos vemos.